lineal simple, que es como les expliqué en este momento en Excel. O la otra opción que nos da la normativa o los manuales es que si tenemos, por ejemplo, un dispositivo médico en el que no tenemos consumo histórico, podemos utilizar el perfil epidemiológico, el tema de morbilidades. O en su defecto combinar y pedir a un hospital de condiciones características que presente la misma cartera de servicios que nosotros, podemos pedir consumos de ese hospital, contrarrestar con el perfil de morbilidades de nuestro hospital y obtener los consumos históricos de esa manera para poder calcular el consumo promedio mensual ajustado, porque repito, siempre se recomienda mezclar los dos procedimientos, el consumo histórico con el perfil epidemiológico. Eso nos garantiza que vamos a calcular un buen consumo promedio mensual ajustado, que es la base de toda nuestra programación, de todas nuestras compras y de todo nuestro análisis de rotación durante toda la gestión. ¿Sí? Entonces, lo que queremos en este punto, en este ejercicio, es que ustedes vayan analizando cada uno de estos dispositivos médicos, analicen el comportamiento que están teniendo cada uno de estos cada mes en todo el año y en base a eso realicen el cálculo del consumo promedio mensual. ¿Sí? Una vez que ustedes hayan corregido los datos aquí, ya sea que deciden no tomar en cuenta esos valores o deciden aplicar la fórmula que la aplicamos aquí, la de sumar el mes anterior con el siguiente dividido para 2, o si deciden ustedes aplicar la regresión lineal simple. Tienen las tres opciones, cada uno lo va a considerar, cada uno es el técnico que realiza esto, y el que conoce cómo se manejan los dispositivos médicos en sus unidades de salud, en base a eso se va analizando, ¿sí? Y también, por ejemplo, tenemos dispositivos médicos que en este caso los hemos puesto aquí. Por ejemplo, el equipo de venoclisis, en estos casos no presentó consumos promedios atípicos. ¿Por qué? Porque generalmente, por ejemplo, en nuestro hospital, que es de 243 camas, estábamos acostumbrados normalmente a ocupar bastantes equipos de venoclisis. En este caso, aunque las condiciones cambiaron por el tema del COVID y atendimos más patologías de pacientes con neumonía y COVID, en el caso del equipo de venoclisis, pues no hubo mucha alteración en el consumo mensual. Y como se puede observar aquí, y si nos realizamos la gráfica, podemos observar que la línea de tendencia, como lo observan aquí, se mantiene, ¿sí? Es esta línea que está aquí. Entonces, en este caso, por ejemplo, no tenemos que hacer ninguna modificación, ninguna corrección. ¿Por qué? Porque mantenemos un consumo mensual estable. Entonces, en este caso es sencillo aplicar la fórmula del consumo promedio mensual y aquí sí vamos a aplicar la fórmula simple. ¿Cuál es? La de sumar todos estos consumos y dividirlos para 12, ¿sí? Ahora, en los casos en los que ustedes decidan eliminar, por ejemplo, 3 valores que ustedes consideran que no se los debería analizar porque hubo ruptura de stock, entonces ya no serían los 12 meses, sino los 9 meses. Entonces vamos a sumar únicamente los 9 meses y los vamos a dividir para los 9 meses que estamos utilizando los valores y conseguimos nuestro consumo promedio mensual ajustado. Va a depender mucho de cómo ustedes le analizan a cada dispositivo, ¿sí? Ahora, es importantísimo en los cálculos que nosotros hacemos que tengamos un inventario para la programación. En este caso hemos puesto saldos con corte al 31 de agosto del 2020, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros realizamos el consumo promedio mensual, bueno, en este punto, en los dispositivos médicos, como habíamos hablado ayer, no es igual que en medicamentos, que la mayoría de medicamentos tenemos un consumo promedio mensual. En el caso de los dispositivos médicos, tenemos dispositivos médicos que, por ejemplo, lo podríamos usar 1 o 2 veces al año, o dispositivos médicos que los podríamos utilizar cada cuatrimestre, o en su defecto, tal vez utilicemos uno en todo el año. Entonces, en dispositivos médicos siempre es importante dentro de la planificación identificar cuál es el periodo de consumo, ¿sí? Puede ser mensual, semestral o anual, dependiendo del dispositivo médico que estamos analizando. También les había dicho que era importante hacer el cálculo del nivel de abastecimiento. ¿Cómo era el cálculo del nivel de abastecimiento? Es el consumo promedio mensual dividido para el stock que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, en este caso, aplicamos la fórmula. Imaginemos que aquí calculamos un valor
de consumo promedio mensual de 4,500. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar la fórmula del stock que tenemos dividido por el consumo promedio mensual y obtenemos nuestro nivel de abastecimiento. En este caso, nos dice que el consumo promedio mensual ajustado es de 4,500 y si tenemos un saldo de 8,500, estamos abastecidos para 1.8 meses. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos el nivel de abastecimiento, que ya les había explicado para qué es importante para nosotros ir generando alertas de cuando ya tenemos, por ejemplo, el stock mínimo, que ya lo vamos a analizar más adelante, es siempre importante ir analizando mes a mes nuestro nivel de abastecimiento y el comportamiento de los consumos cada mes. Ahora, el siguiente dato que vamos a obtener es el nivel mínimo de existencias o el tiempo de reposición, ¿sí? Este nivel mínimo de existencia nos ayuda a nosotros a actuar y a generar un cálculo que se llama el stock de seguridad. ¿Qué es un stock de seguridad? Es en el momento en que nosotros tenemos un stock en el que ya nos genera una alerta que ya tenemos que iniciar un proceso, ya sea de adquisición, de préstamo, de todos los métodos que nos da la ley para hacer y evitar la ruptura de stock. Entonces, en la normativa, en los manuales que existen para hacer un cálculo de nivel mínimo de existencia y el tiempo de reposición, se lo establece dependiendo del tipo de adquisición que vayamos a hacer. Por ejemplo, si es para catálogo electrónico, se establece que el tiempo que va a demorar entre hacer el requerimiento, hacer el proceso de compra y hasta que el producto llegue, nos podemos demorar hasta un total de 45 días. Entonces, si el producto que vamos a adquirir es por catálogo electrónico, nuestro tiempo de reposición va a ser de 45 días. Si nosotros vamos a adquirir un producto por ínfima cuantía, el tiempo de reposición va a ser 30 días. Y si nosotros vamos a adquirir un producto por subasta inversa, el tiempo de reposición va a ser por 60 días. ¿Sí? Entonces, en este caso, el tiempo de reposición, para calcularlo ya necesitamos saber qué tipo de compra es la que vamos a hacer para ese dispositivo médico y en base a eso poderlo calcular. Y con ello podemos calcular el stock de seguridad, que en este caso no lo he aplicado aquí. Le vamos a agregar. ¿Sí? Y la fórmula del stock de seguridad es el consumo promedio mensual por el tiempo de reposición, que como les digo, depende del tipo de proceso de adquisición que vayamos a realizar, dividido para 30. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer en este caso que todos estos dispositivos médicos no están en catálogo electrónico, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes hagan el cálculo final en donde se establezca si lo vamos a hacer por subasta o por ínfima, ustedes van a calcular en este caso el tiempo de reposición, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos obtener la cantidad a adquirir para 12 meses? En este caso, como todos debemos, aquí la fórmula es el consumo promedio mensual ajustado por los 12 meses, ¿sí? Aquí tenemos los valores unitarios de cada uno de los dispositivos médicos que les hemos planteado en el ejemplo y para calcular el valor total, la fórmula es la cantidad a adquirir para 12 meses por el valor unitario. ¿Sí? Entonces, en este caso, tendríamos ya la cantidad a adquirir para los 12 meses y con el valor unitario vamos a determinar qué presupuesto necesitamos para el año. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es lo ideal? Siempre sería que nosotros digamos en todo lo que es sector público necesitamos $100,000, $1,000,000 para adquirir estos dispositivos para un año. Lo ideal sería que lo que nosotros pedimos nos den, pero como ustedes saben, tenemos normativas a nivel del Ministerio de Finanzas, especialmente en lo que respecta al Ministerio de Salud Pública, pues se nos va asignando para hospitales generales y hospitales de especialidad se nos asigna cada 6 meses. Y para distritos de salud, para áreas de salud, se les asigna para 4 meses el presupuesto. Entonces, en base a nuestra planificación que hemos realizado, aquí vamos a suponer que nos asignaron un presupuesto para 4 meses, ¿sí? En este caso, la fórmula va a ser el consumo promedio mensual ajustado por 4 meses y no se olviden que en estos es importante siempre restar el saldo que ya tenemos. ¿Sí?
Una vez que hemos calculado la cantidad a adquirir para los 4 meses menos el saldo, nosotros ya tenemos las cantidades que nos van a resultar aquí, son las que nosotros vamos ya a colocar en los pedidos de adquisición y vamos a poder empezar el trámite de adquisición, ¿sí? Y aquí, igual, en base a la cantidad que obtenemos de la cantidad a adquirir para 4 meses por el valor unitario, vamos a obtener la cantidad total que vamos a necesitar para la adquisición para 4 meses, ¿sí? Ahora, una vez que hayamos calculado todos estos valores, va a depender, y esto es para cada uno en relación a qué tipo de distribución van a realizar. Como les había dicho ayer, tenemos dos tipos de distribución, la distribución interna y la distribución externa, ¿sí? La distribución externa la van a aplicar aquellos, cada uno de ustedes que se encuentren en unidades de salud en los que aquí tengan varios subcentros de salud y les tengan que distribuir. Entonces, van a poner un ejemplo de, en caso de que estén en una unidad de salud, van a poner 4 subcentros de salud que ustedes tengan y en base a las distancias y a espacios que tenga cada subcentro de salud para almacenar los dispositivos médicos que ustedes les van a enviar, van a tener criterio en base al saldo también que ellos tengan, como les había explicado ayer, y al consumo promedio mensual que tenga cada subcentro de salud, que ustedes los van a inventar a estos datos ahí, o si los tienen a la mano sería mucho mejor, y van a colocar cómo van a hacer la distribución a sus unidades de salud. Y a los que trabajen en hospitales, como les había dicho, en este caso se aplica la distribución interna, que lo pueden hacer ya sea por mantenimiento de stock en los servicios, que lo podemos hacer o se recomienda abastecer un stock máximo para una semana, o hacer la distribución mixta, en la que dejan un stock en los servicios y en la que también tienen dispositivos médicos en bodega y en farmacia que únicamente se entregan bajo prescripción médica, ¿sí? Entonces, esta sería la actividad que se les plantea para poner en práctica lo que hemos revisado ayer en relación a la estimación de necesidades. Si tienen alguna pregunta antes de que la empiecen a hacer. Ok, quisiera que me confirmen, por favor, si ya lograron descargar la matriz, esta matriz que les envié al grupo de chat, y con esta matriz para que puedan realizar este ejercicio. Si la tienen ya disponible, entonces, y si es que no hubiera preguntas, no sé, ahora mismo pueden hacer algún tipo de aclaración. Yo creería que unos 30 minutos que ustedes puedan estar haciendo el ejercicio es como bastante pertinente, y dentro de 30 minutos vuelvo nuevamente a activar el audio para poder conversar y un poco compartir la experiencia que han tenido. No sé si hay alguna pregunta. Ok, entonces... Disculpe, Sí, yo tenía una pregunta. claro. Verá, bueno, en la matriz que descargamos, o un poquito que nos explique para insertar la columna del stock de, perdón, De seguridad. de seguridad. Ese es el que bueno, nos estaba indicando, pero no está insertado en la matriz que descargamos. O sea, ¿cómo Sí. se lo calcula? El stock de seguridad lo calculamos multiplicando el consumo promedio mensual ajustado por el tiempo de reposición y todo este valor lo dividimos para 30. Ese es nuestro stock de seguridad. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos un consumo promedio mensual ajustado de 4,500. Nuestro tiempo de reposición vamos a suponer que es un proceso que lo vamos a comprar por ínfima cuantía. Entonces son 30 días. ¿Sí? Entonces, al aplicar la fórmula que les había explicado aquí, lo que vamos a hacer es multiplicar el consumo promedio mensual ajustado por los 30 días, porque este dispositivo médico lo vamos a adquirir por ínfima cuantía, y esto dividimos para 30. Entonces, mi stock de seguridad en este caso es de 4,500. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo llegue a un stock de 4,500 en mis bodegas, me está generando una alerta en la que yo inmediatamente tengo que iniciar un proceso de adquisición. ¿Sí?
O en su defecto, si por ejemplo lo lanzamos por subasta inversa, van a ser 60 días. Les repito, para catálogo electrónico, el tiempo de reposición 45 días, para ínfima cuantía 30 días y para subasta inversa 60 días. Entonces, si le ponemos, por ejemplo, para 60 días, porque este proceso se va a lanzar por subasta inversa, nos dice en cambio que el stock de seguridad es de 9,000 unidades. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengamos 9,000 unidades, tenemos que iniciar automáticamente e inmediatamente un proceso de adquisición. ¿Sí? Ahí estaríamos claros. Sí, sí, muchas gracias. Okay. Perfecto. Entonces yo aquí tengo en el chat ya algunas personas han confirmado que la tienen lista la matriz ya para trabajar. Entonces les solicito que apaguen los audios, las cámaras y trabajen tranquilamente en sus equipos y en 30 minutos nuevamente vuelvo a conectarnos.
Bueno, vamos a ir terminando, por favor. En 2 minutitos vamos a hacer la presentación de unas 2 o 3 personas que hayan logrado realizarlo para que nos cuenten su experiencia. Por favor, si alguien ya ha terminado, nos puede escribir un mensaje para que haga una primera presentación. Ok, si es que no hubiera alguien que haya terminado de hacer al menos un ejercicio del listado de dispositivos que tenemos allá, alguien que haya tenido dificultades entonces. Nos gustaría más bien conversar alrededor de las dificultades que han tenido para realizar el ejercicio. Por favor, ¿quién puede hacer una pequeña exposición de las dificultades que ha tenido para hacer aclaraciones y todos podamos ir aprendiendo de manera conjunta? ¿Alguien se anima, por favor? Buenas noches. Buenas noches. Adelante, por favor. Ya, yo, bueno, alcancé a hacer... Perdón. Dígame. ¿Podemos compartir su pantalla para un poco que nos vaya explicando en su pantalla sobre las dificultades que haya tenido y sobre cómo lo haya realizado y sobre todo para que todos vayamos aprendiendo? Ya, está bien, no hay problema. Ya, ¿se ve la pantalla? Está saliendo en este momento, unos segundos. Ya, allí está. Por favor, cuéntenos su experiencia, las dificultades y pues la idea es que un poco podamos interactuar con recomendaciones finales de Lorena Palacios para ir cerrando el ejercicio. Adelante, por favor. Bien, yo alcancé a hacer el cálculo como tal de ¿cómo se llama esto? Pues el valor a adquirir. Estuve revisando los datos y de los dispositivos médicos. Tomé el cálculo que hice fue obviar las cantidades en cero para hacer el cálculo del promedio mensual ajustado. Por ejemplo, aquí en las batas mangas largas, pues obvié los meses en cero y hice el cálculo en base a la cantidad de... Aquí lo dividí entre 10, sin tomar en cuenta estos dos ceros de aquí. Bien. Para el siguiente dispositivo, que fue la bata quirúrgica manga larga, igualmente el mismo procedimiento. Aquí, en cambio, lo dividí igualmente para 10 también
En el siguiente, como la gráfica sí tenía, la línea de tendencia sí estaba bastante equilibrada, pues no le hice ninguna modificación y lo dividí para 12, que serían pues los gorros quirúrgicos. En el respirador N95, aquí lo sombreé en amarillo, porque consideré que a lo mejor pudo haber existir un error de tipeo, en vista que las cantidades siempre se han mantenido fijas. Aquí me parece que decía 4100, si no me falla la memoria. Entonces, en este caso hipotético, pues lo consulté con los demás compañeros que conforman el comité y pues se llegó a la conclusión de que fue un error de tipeo, se corrigió y ahí sí ya se hizo el cálculo mensual entre 12, ¿no? Igualmente con los otros valores que están en amarillo. En resumen, el procedimiento que se hizo fue el mismo, ¿no? Para hacer el cálculo mensual, los obviaron las cantidades en cero y las cifras que están en amarillo, que se, digámoslo así, se podrían haber acercado, pues se hicieron correcciones de tipeo. No sé si estará bien o estará mal. En todo caso, pues con eso saqué el cálculo de promedio mensual. Aquí esta parte no estuvo muy claro realmente con la periodicidad de consumo. No sabía con exactitud qué tipo de frecuencia había que utilizar. Aquí ya lo utilicé bajo mi criterio personal realmente, según el tipo de dispositivo. El nivel de abastecimiento pues lo calculamos en base a la fórmula que nos explicó la compañera Lorena. Que se hizo fue aquí el stock dividido para el consumo promedio mensual. Aquí, pues, para calcular el nivel de el tiempo mínimo de existencia o tiempo de reposición, tome en cuenta que si va a ser el proceso de catálogo electrónico para todos los dispositivos médicos. En stock de seguridad, pues, se hizo el cálculo así mismo, se multiplicó el consumo promedio mensual por el mínimo, pero el tiempo de reposición mínimo, y se dividió entre entre 30. Y se sacaron estos datos que me salieron algunos decimales. Luego, en cantidad de requerir, pues multipliqué el consumo promedio mensual para los 12 meses. Luego multipliqué por el valor unitario y eso me dio el valor total para 12 meses. Luego, pues, hice el cálculo lo dividí lo multipliqué por 4 y luego le resté el saldo del stock de bodega y me salieron estos datos de aquí. Y aquí me llamó un poco la atención que salían números negativos. Asumo yo que debe ser porque están estoqueados, o sea, hay suficiente abastecimiento y por eso pues sale el valor negativo. Y sí me gustaría corregirlo en todo caso, o ver si está bien o no. Y por último, pues al hacer el cálculo a sí mismo del valor total, pues me salieron cifras en rojo. Asumo igualmente que como estamos estoqueados, tenemos suficiente abastecimiento, pues no haría falta adquirir este tipo de dispositivos médicos. Eso es lo que yo hice. Hasta ahí me quedé. Ok, muchas gracias, Jorge. Lorena, por favor, ¿le podemos retroalimentar a Jorge? Sí, a ver, solamente tengo unas pequeñas observaciones. Ayer habíamos comentado también que es importante analizar los consumos con tendencia hacia arriba, ¿sí? Por ejemplo, en el caso, si le puede mover a la izquierda su matriz, por favor, Jorge. ¿Más? Ya, por ejemplo, miren, aquí observamos de la bata quirúrgica en el mes de octubre, ¿sí? Tenemos un comportamiento que se va hacia arriba, igual lo podemos ver aquí en la gráfica, ¿sí? Entonces, yo les había explicado ayer que siempre es importante en los consumos dejar solamente el consumo que fue para nuestros pacientes. En este caso es muy probable que nosotros hayamos prestado, por ejemplo, este dispositivo a otra unidad de salud. Entonces, es probable que el consumo real a nuestros pacientes fue de 2.500, que más o menos es el promedio que se ve la tendencia, y que lo demás fue préstamo. Entonces, en este punto sí es importante que se consideren esos factores y solamente se deje el valor que fue entregado a los pacientes. Lo que fue en calidad de préstamo, de devolución, de canje, de lo que haya sido, no hay que considerar para hacer un cálculo de consumo promedio mensual. Solamente su observación ahí
En la duda que tenían acá, ¿le puedes mover a la derecha, por favor? Ya, recuerden que el valor los valores que a ti te salen, que a usted le salen en negativo, ¿es por qué? Porque en este caso se está calculando para un abastecimiento de 4 meses, ¿sí? Y si usted ve el stock que tiene, que es de 62,000 unidades, en el nivel de abastecimiento ya nos dice que ya tenemos un abastecimiento para 5 meses. Quiere decir que si vamos a comprar para 4 meses, pues este dispositivo ya no se lo va a adquirir. Entonces, en estos casos que nos salen valores negativos, pues vamos a colocar 0 en cantidad de adquirir y así el valor total en presupuesto ya no nos genera un valor en rojo. Porque al generar un valor en rojo, al ser la sumatoria, se aplica la fórmula de un valor negativo, lo resta. Entonces nos altera el total de toda la suma. Y recuerden también que en la cantidad de adquirir siempre se tiene que hacer el ajuste de acuerdo a la presentación que tenga el dispositivo médico. Caja por 10, caja por 20, caja por 50, caja por 100. Entonces es importante modificar esto en la cantidad de adquirir. Por ejemplo, si aquí me salen 7,152 unidades, vamos a ver la presentación que viene en cajas de este dispositivo. El primero sería, como todos sabemos, cuando es en catálogo electrónico estamos obligados a ver la presentación que tiene el producto y hacer el cálculo de la cantidad de adquirir para que los valores nos den caja cerrada. Lo mismo es en dispositivos médicos. Hay que ajustarnos en la cantidad con el objetivo de que se nos entregue caja cerrada. ¿Sí? Entonces solamente faltaría así hacer ese ajuste para que nos quede en valor cerrado. En el caso de los valores en negativo es porque ya tenemos un stock que abastece para la cantidad que estamos adquiriendo. Y en el periodo de consumo, que decían que tienen la duda, en este caso, por ejemplo, todos los dispositivos que les he mostrado aquí, el comportamiento del consumo, la periodicidad, es mensual de todos estos dispositivos, ¿sí? Pero, por ejemplo, tenemos dispositivos, qué sé yo, los que utilizamos en neurocirugía. Por ejemplo, son cirugías que no se dan generalmente mensuales. Se pueden dar a los 6 meses o en el año podemos tener solo uno. Entonces, si tenemos uno de estos dispositivos médicos, esos serían de comportamiento semestral o anual. Pero en este caso, como podemos observar en los consumos, tenemos absolutamente todos los meses consumos y en los que hay 0 es por ruptura de stock, más no porque no se necesita. Entonces, en este caso, en estos dispositivos, la periodicidad es de todos mensual. Obviamente, esto lo tiene que analizar cada uno de acuerdo a la realidad de su unidad de salud. Yo les estoy hablando de estos dispositivos, en este caso, en el hospital que yo trabajo, que es un hospital general, ¿sí? En el que estos dispositivos médicos es de consumo mensual. Pero esto lo tiene que analizar cada uno de ustedes. Puede que en su unidad de salud, efectivamente, como ustedes lo han clasificado ahí, su consumo sea cuatrimestral y estaría bien. Eso nada más. Del resto está bien trabajado y lo importante es que en el criterio que se va realizando en cada dispositivo y en cada mes, se lo realice bien. Realmente aquí lo veo bien. Es importante que, por ejemplo, aquí ya en los valores que tienen en consumo promedio mensual, desde ahí ya se ajuste a valores cerrados, al inmediato superior. ¿Para qué? Para que no nos salgan en decimales y finalmente el ajuste que tengamos que hacer aquí en la cantidad de adquirir ya sea más sencillo. Esas sugerencias nada más. Muchas gracias, Lorena. Hay una pregunta. Por favor, repetir el cálculo del stock de seguridad. A ver, en el stock de seguridad, yo lo que hice fue multiplicar el consumo promedio mensual por el mínimo de existencia o tiempo de reposición y ese total pues lo dividí entre 30. Perfecto, muchas gracias. Ok, no sé si alguien tiene alguna pregunta final, porque vamos a cerrar por el tiempo. Yo creo que hemos tenido un espacio como para que ustedes puedan mirar la metodología, la herramienta, y claro, lo importante es tener la idea intuitiva para poder realizar y entender de dónde provienen todos estos cálculos a la hora de poder avanzar en cada una de las fases del ciclo de gestión del dispositivo.
Si no Bueno, hubiera más, sí, por favor. sí, tengo una consulta. En el momento que estaba calculando la parte de la extrapolación, le hice el gráfico, pero no sé cómo calculo o cómo me doy cuenta qué cifra exactamente tengo que poner a los 2 periodos faltantes. Por favor, A si ver, alguien... en este caso lo que te entiendo es, ¿me puede habilitar para yo compartir, por favor? Por favor, Jorge, eso. Gracias. Ya lo... Ya, por ejemplo, toma los datos anteriores, ¿sí? Insertamos el gráfico. Aquí colocamos más y la que nos va a ayudar a colocar los valores es primero la línea de tendencia. Una vez que tenemos esta línea de tendencia aquí, hacemos doble clic. Y aquí, por ejemplo, ponemos 2 periodos, que nos ponga 2 periodos más. Y colocamos que se nos presente la ecuación en el gráfico, ¿ya? Entonces, en este punto, pues sí nos toca ubicarnos en el plano X y Y e ir calculando en base a dónde está ubicada la línea de la tendencia. Entonces, por ejemplo, aquí nos ubicamos en el plano X, en el valor 8, nos vamos a la línea de tendencia, nos dirigimos hacia el plano Y sería en este caso 3200. ¿Sí? Nos toca hacer eso, ubicarnos en el plano XY y en base a la línea de tendencia ir ubicando los valores que nos van a resultar. Ah, ya. Gracias. Perfecto. Tenemos una última pregunta de Tito Carrión. Nos dice, en cuanto a valores demasiado diferentes o que se encuentran en cero, ¿se podría utilizar el cálculo mediana para poder obtener el consumo promedio mensual? No sé si me A ver, escuchó. está en el chat. Sí, en el Para chat leerle está. nuevamente la pregunta. Sí, No, en una el chat consulta en está. caso de que como egreso tenga solo 1 o 2 egresos en el año 2019, ¿cuál es la manera adecuada de establecer el consumo promedio mensual? A ver, en este caso, en la pregunta que nos hacen, en caso de que como egreso de bodega tenga solo 1 o 2 egresos en el año 2019, ¿cuál es la manera adecuada de establecer el consumo promedio mensual? En este caso, pues tendríamos que apoyarnos en la morbilidad, en los casos que hemos tenido en el hospital en el año anterior, que también existe un cálculo que se lo tiene que hacer, pero para hacer un análisis de morbilidad necesitamos los datos de 3 años atrás de las morbilidades, y con eso igual sacamos un consumo promedio de esa patología en la que utilizamos este dispositivo médico, calculamos el total de pacientes que han habido en un promedio en los 3 años, y cuántos de estos dispositivos médicos se ocupa por paciente y se multiplica la cantidad de pacientes que hemos tenido en los 3 años del promedio por la cantidad de dispositivos médicos que utilicemos en cada uno de estos pacientes. Y así podemos obtener un valor de consumo estimado anual. Y ese valor anual lo dividimos para 12 y podríamos obtener un consumo promedio mensual en base a morbilidad. Y luego lo correlacionamos con estos 2 únicos valores que tenemos del año 2019. ¿Sí? Ahora, en relación a la otra pregunta, en cuanto a valores demasiado diferentes o que se encuentren en cero, ¿se podría utilizar el cálculo mediana para obtener el consumo promedio mensual? Yo realmente no confío mucho en el cálculo de la mediana. Es preferible en este punto analizar si el tipo de dispositivo médico siempre va a tener este comportamiento. Entonces, si siempre el dispositivo médico va a tener este comportamiento, que por ejemplo lo utilizamos 2 o 3 veces al año fijo, entonces sí vamos a vamos a considerar en ese caso los ceros y los valores de consumo, porque el comportamiento de este dispositivo va a ser siempre igual. Entonces,
Podríamos aplicar el consumo promedio mensual sin eliminar estos valores de cero porque son comportamientos reales, porque efectivamente no hay este tipo de pacientes todos los meses y esta periodicidad de este dispositivo médico es semestral o es anual. Entonces el cálculo del consumo lo realizamos, sumamos los 12 valores, aunque en esos 12 meses solo hayan 3 consumos, pues como es un comportamiento normal de este dispositivo, sí sumamos, sí consideramos los ceros y dividimos para 12, perdón. Uh-huh. No sé si ahí estamos claros. Sí, muchas gracias, Lorena. Creo que vamos a concluir ahí la primera parte. Yo quedo muy agradecido con Lorena Palacios, nos ha ayudado muy importantemente en esta actividad. Invitarle que por favor nos ayude con el tema de la parte número 3, que lo van a subir en estos días a la aula virtual, y pues con esto ya cerraríamos esta parte. Muchas gracias, Lorena. Vamos a pasar a la segunda parte del taller. Gracias a ustedes. Igual estoy a las órdenes. Cualquier pregunta lo pueden hacer por interno. Muchas gracias nuevamente. Bueno, entonces vamos a ir a la segunda parte, y en esta parte, pues, como les había anticipado, Eliana Apiña nos va a ayudar. Yo les he compartido en el chat 2 documentos que también les solicito que los descarguen desde el chat. El primer documento se denomina Taller Especificaciones Técnicas. Por favor, ese es un Word. Y el segundo documento se denomina... a ver, no lo logro mirar. Se llama Cuadro de Experiencias. Cuadro de Experiencias está en Excel. Por favor, que los descarguen esos documentos. Y vamos a trabajar ahora en el tema de la fase preparatoria y precontractual. Entonces, como ustedes habrán podido darse cuenta, lo que hemos pasado es de la fase de selección a la fase ya de planificación, porque hemos ido identificando ya no solamente el tipo y las especificaciones, sino la cantidad específica de acuerdo a una tendencia estadística, la cantidad que yo podría planificar para un año. Y así como también los motivos por los cuales yo podría ir realizando las diferentes compras en este mismo periodo. Ahora, entonces, como ya tengo esta planificación, este listado, podríamos utilizar el mismo listado de esta primera parte para poder pasar a la segunda parte, donde vamos a trabajar la fase preparatoria y la fase precontractual. Voy a dejar de compartir para decirle a Eliana Piña que por favor nos dé las indicaciones de cómo vamos a realizar esta segunda parte, y de la misma manera vamos a tener aproximadamente unos 30 minutitos para poder hacer una exposición y cerramos nuestro taller. Eliana, por favor, bienvenida. Bueno, buenas noches con todos. El día de hoy, bueno, vamos en base a la planificación ya realizada, en este caso por la unidad requirente, que van a hacer el día de hoy ustedes. Vamos a continuar con el llenado del formulario de las especificaciones técnicas. En este formulario lo que vamos a hacer es llenar toda la información requerida para el inicio de la adquisición, para comenzar con el inicio de la etapa preparatoria. En este caso, aquí les presento es un formato básico en el cual ustedes pueden realizar el llenado de la información. Es la información básica y específica para nosotros poder realizar, en este caso, la compra, ¿no? Se detallan aquí todos los parámetros que requiere la entidad como entidad contratante para
nosotros, en este caso, realizar la compra del dispositivo médico. Y establecemos aquí, como les mencionaba, nuestros parámetros que nosotros requerimos y que deben cumplir los proveedores para el cumplimiento del objeto de contrato. En este caso, este formato lo van a ir llenando, ¿no? Como les menciono, conforme a la planificación y a la necesidad de la institución. Vamos a llenar el lugar y la fecha con la que se genera la información. Este es un ejemplo, ¿no? Del formato de las especificaciones técnicas. El lugar y la fecha deben salir igual como el informe de necesidad y anteriormente con el informe del estudio de mercado que igual genera la unidad requerente. Entonces, en base al estudio de mercado, vamos a generar las especificaciones técnicas. Entonces, vamos a llenar el lugar y la fecha. Aquí vamos a llenar lo que es el objeto del contrato. Vamos a poner especificaciones técnicas para el objeto tal. En este caso sería la adquisición del dispositivo médico, que ustedes lo detallarán, del dispositivo que hayan elegido. El objeto adquisición para la contratación del dispositivo tal, para la institución tal. Ya, en los antecedentes, como nos menciona igual la normativa, debemos seguir conforme a cómo detalla, cómo son los literales básicos para el llenado de las especificaciones técnicas. En este caso vamos a llenar es para una subasta inversa. En antecedentes, como les mencionaban en el módulo número 2, vamos a proceder con el llenado conforme primero a la normativa, ¿no? Aquí, bueno, esto ya les he puesto con anterioridad, cómo se realiza el llenado. Primero va lo que es la normativa conforme a la Constitución de la República y posteriormente lo que son las normativas subsiguientes, ¿no? Lo que es la Ley Orgánica del Sistema de Salud, lo que son los artículos conforme a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, toda la normativa que viene concerniente, igual también al objeto de contrato. Y conforme igual como les mencionaba, ¿no? A todo lo que es mencionado a lo de la institución. Y aquí les he dejado un espacio para que ustedes, comunidad requerente, llenen otros antecedentes que van relacionados al objeto de contratación. ¿A qué me refiero? A toda la documentación que antecede para iniciar el proceso de compra. Eso pueden ser igual estudios previos, documentaciones, reuniones, pero que venga documentada, ¿no? Que vaya conforme a la necesidad de la compra. En este caso, aquí ya les menciono más o menos qué es lo que ustedes pueden ingresar como documentación. Y también deben incluir igual los fundamentos técnicos y el marco regulatorio y el respaldo, sobre todo legal, que inicie el proceso de la contratación para poder realizar la contratación. Igual aquí les dejé espacio para que ustedes puedan poner los antecedentes conforme a su necesidad, a la necesidad del dispositivo médico que van a realizar. Igual aquí van a describir igual el objeto de contratación, tal cual como lo mencionan aquí, deberán transcribirlo de igual manera en el objeto de contratación. A su vez, aquí también ya viene el detalle de cómo ustedes pueden generar sus objetivos, tanto general, que vendría el general, y los objetivos específicos. Pueden ser 1 o 2 o 3 o los que ustedes consideren. Igual el alcance es una breve descripción de las necesidades en las que ustedes pueden mencionar conforme a su necesidad o al tipo de dispositivo que vayan a adquirir. El alcance, de dónde vamos y hasta dónde vamos a necesitar lo del dispositivo. El informe, la información que dispone la entidad. Eso sí, aquí sí cabe recalcar que ustedes pueden poner toda la información que dispone la institución, la entidad de salud. En este caso, bueno, por un ejemplo, ¿no? Van a poder, o pueden poner ustedes lo que es, a ver, déjenme ver. Pueden poner que para la ejecución del presente proceso, de la institución de salud tal, se proporcionará que el proveedor
se proporcionará la información al proveedor que posee toda de la institución sobre el dispositivo médico, ¿no? De acuerdo igual, conforme a las fichas técnicas emitidas por el MSP. Y también deberán informar el número de camas o a qué servicio se va a dirigir la compra del dispositivo médico. Ya. En el siguiente literal lo que vamos a describir es qué productos o servicios, que en este caso son los entregables, vamos a recibir nosotros, ¿no? ¿Qué y cómo? Aquí lo que vamos a detallar es los dispositivos, el número de dispositivos, el nombre del dispositivo médico, la cantidad y el nombre de la ficha del dispositivo que nosotros vamos a adquirir. Igual, como mencioné, ¿no? Deben igual colocar el objeto del proceso conforme a las fichas técnicas. En el caso de que ustedes vayan a hacer solo la adquisición de un dispositivo, solo lo pueden poner aquí, es el nombre solo del dispositivo, la cantidad que van a adquirir y en referencia a la ficha técnica que es el nombre del dispositivo. Igual, en el literal número 7, aquí sí se hace ya la transcripción de las características o los atributos del dispositivo médico que nosotros vamos a adquirir. En este caso, las condiciones de uso depende del dispositivo médico que requiera cualquier, en este caso, cualquier tipo de condición de su uso, ¿no? Deben mencionarlo, o en el caso de que no sea, no lo ponga. Igual la cantidad y la unidad de medida, eso es importante. Como les menciono, ¿no? Para el caso de la adquisición del equipo médico, dispositivos o medicamentos, se debe establecer siempre conforme a las fichas técnicas establecidas para estos dispositivos y aprobados por el MSP. En el caso del presupuesto referencial, aquí en el presupuesto referencial conforme al artículo 265 de la codificación, me menciona que en el caso de adquisiciones por subasta inversa electrónica, no debe ser evidenciado es el presupuesto referencial. Es por eso que en este caso, como el ejemplo es de una subasta inversa, yo les he puesto aquí esta frasecita. Sin embargo, ustedes también pueden tomarlo o añadir a este literal lo que es el artículo 267, haciendo referencia no al artículo 265 de la codificación en la que hace referencia a las subastas inversas electrónicas conforme a su presupuesto referencial, que no debe ser visible. Pero también puede ser, pues se lo puedo tomar esta frase, ¿no? Porque va ya establecido el estudio de mercado y la publicación del precio referencial se le hace una vez ya realizada la adjudicación del proveedor. Pero sin embargo, para el inicio de la compra no es visible, no puede ser visible. Entonces, en este caso lo pueden dejar tal cual. En el literal número 2, aquí sí vamos a ser específicos, tomando en consideración la cantidad, el monto del presupuesto referencial para el plazo de ejecución. En el caso de que no sea mucha la cantidad del dispositivo médico que nosotros vamos a adquirir, puede ser la entrega contra entrega. En el plazo de ejecución puede ser no puede ser, o si ustedes desean, ¿no? Conforme también al nivel de stock en las bodegas, pueden hacer su plazo de ejecución de 10 días, y también referente al monto, no, puede ser de 10 días, de 15 días, de 30 días, dependiendo, ¿no? Conforme a la cantidad y al monto. Entonces, por eso aquí también ya menciono lo que es, que nomás pueden poner ustedes conforme a cómo vayan a hacer su compra, cómo está planificada su compra, el monto de la compra. En la forma y las condiciones de pago. Aquí también hay que tomar en consideración el tipo el monto del presupuesto referencial en el caso de que no sea un monto que supere los $70,000 o, por ejemplo, montos de $50,000, pero que ustedes soliciten o en las formas y condiciones de pago requieran que se pague un anticipo, ¿no?
Entonces aquí si la entidad contratante considera de ser necesario un anticipo, se establecerá el particular en este espacio. En el caso de que no sea así, ustedes pueden poner que la entrega, la forma de pago sea contraentrega. Igual, la unidad requirente, siempre la unidad requirente pone los parámetros, ¿no? La unidad requirente también deberá definir las condiciones del pago, si es necesario realizar en pagos en entregas parciales o en fases, dependiendo a cómo se hagan igual las entregas de los dispositivos médicos, se realizarán los pagos. Todo va encadenado, ¿no? El lugar y la forma de entrega. Igual aquí se debe especificar, como les menciono, ¿no? Aquí se debe especificar claramente el lugar y la forma de entrega, en este caso del dispositivo médico. Se debe especificar muy bien en la dirección de la bodega, si es en la misma institución, la dirección de la institución. En el caso de que sean entregas parciales, los cronogramas de ser el caso de los dispositivos para las entregas parciales, y otros en el caso de que tengan otro tipo de otras condiciones. Aquí sí se debe establecer, ¿no? En el literal número 12, en el personal técnico, equipos y trabajos y recursos. En este caso, por lo general, en la compra de dispositivos médicos, no aplica la solicitud, en este caso, del personal técnico, pero para la adquisición de equipos médicos sí es necesario poner información, ¿no? En este caso, para la entrega, ya sea la metodología, el personal que va a realizar las entregas, las capacitaciones, la experiencia de ese personal técnico. Pero en el caso, muchos de los casos de los dispositivos médicos, no aplica este tipo el llenado de este literal. Pero sin embargo, igual en el formato viene incluido. Pero ustedes lo pueden poner que no aplica. Igual en el literal. En el literal 13, aquí sí vamos a tomar en consideración el monto. No sé si lo establecemos, ¿no? Para todos, para que realicen el cálculo y conforme a eso vemos cómo realizan ustedes el cálculo del presupuesto referencial. No sé si lo podemos dejar en una subasta establecida por unos $40,000 para que todos puedan hacer el mismo cálculo, ¿no? A ver, permítame. A ver. Yo envié igual un cuadrito para que ustedes puedan realizar el cálculo. Esto también ya lo revisaron en el módulo 2 con Alberto, en el que se realiza el cálculo conforme al estudio de mercado, en el cual se realiza el análisis para la determinación del presupuesto referencial. Entonces, como les menciono, no sé, para este ejercicio si lo dejamos en $40,000. Lo que ustedes van a hacer simplemente para poder hacer el llenado de las especificaciones técnicas, solo como ejemplo nada más. Si lo dejamos el monto del presupuesto referencial, estos montos del presupuesto referencial para el cálculo es sin IVA. Entonces, en este caso, lo que haríamos es poner los $40,000 como presupuesto referencial en el cuadrito rojo y automáticamente a mí me refleja la fila en el cual yo ya determino cuáles son los montos conforme a los porcentajes establecidos por la codificación que me da en la normativa del CERCOP, para poder poder solicitar conforme a eso la experiencia que avale al proveedor para que pueda participar. Por ejemplo, hagamos un ejemplo, ¿no? Entonces, yo tengo un presupuesto, un monto del presupuesto referencial para mi proceso inicial de $10,000. Entonces, obviamente, a mí me dice que para mi experiencia, la solicitud que puedo hacer yo para la experiencia para los proveedores o para los participantes que quieran ingresar para la compra del dispositivo médico. Entonces, obviamente, en mi experiencia general, yo como experiencia general para que avale el proveedor su oferta, entonces yo le puedo pedir es $1,000
en experiencia general. ¿A qué me refiero en experiencia general? Puede ser la compra, digamos que nosotros en el proceso vamos a comprar guantes, pero yo necesito que en experiencia general el proveedor me presente actas de entrega, recepciones definitivas o facturas de procesos de dispositivos médicos generales. No específicamente de los guantes, sino de adquisiciones de dispositivos médicos, digamos, de uso general. Eso avala su experiencia general del proveedor, pero sin embargo, yo también necesito pedir experiencia específica a ese proveedor para que, obviamente, yo tengo que verificar que haya vendido guantes, por así decirlo, que haya vendido guantes para que pueda avalar su experiencia específica en lo que yo necesito. Entonces, aquí yo le puedo pedir, si mi proceso es de 10,000, mi experiencia específica para solicitar a los proveedores va a ser de $500. Esto va a ser en actas, entrega, recepción definitivas, en experiencia específica de guantes. Entonces, obviamente, a mí muchas veces nos preguntan, ¿qué es lo que vale más, la específica o la general? Lo que me dice la normativa es que, claro, las dos experiencias me sirven, pero si no me presenta la general y solo me presenta la específica me sirve para las dos, siempre y cuando cumplan con los montos. Por ejemplo, si yo pido $1,000 en general y 500 en específica, si el proveedor a mí me presenta en específica más de $11,000, por así decirlo, $2,000 en específica, a mí me está cumpliendo en las dos experiencias. Entonces, por eso, y si solo me presenta solo experiencia general, obviamente yo no lo voy a poder validar la específica, porque no me puede presentar la específica y yo no lo puedo hacer valer la general como específica. Entonces hay que tomar en consideración eso. Y uno de los puntos importantes que solicita que requiere, ¿no?, el formulario, porque el formulario lo que vamos a hacer al momento de iniciar el proceso para la publicación es que nosotros como compras ingresamos toda la información o los parámetros que establece la unidad requerente. Esa información lo que hacemos es subir al aplicativo USHAI y con eso ya se puede publicar en el sistema. Entonces, por eso lo que se requiere en el formulario es que ustedes registren son los valores generales y los valores específicos. Y obviamente también son los montos requeridos por la experiencia general y la experiencia específica. Por eso, permítame. Ya. Por eso en mi formulario lo que yo pido es montos de la experiencia general requerida. Entonces aquí me van a poder registrar es el monto de la experiencia aquí general y aquí vamos a ingresar esa información, ¿no? El monto y el monto requerido por contrato de las dos. El número de proyectos similares. El número de proyectos similares, en este caso vamos a poner 1. Y en este caso le he dejado las especificaciones para la fuente de verificación, ¿no? A través de la presentación de facturas o actas entregas de recepciones definitivas o suscritas por las instituciones públicas o privadas que demuestren que el oferente ha cumplido satisfactoriamente. La experiencia, igual aquí también vamos a llenar lo que es la experiencia mínima. Igual, ¿no? Vamos a poner igual el número de proyectos similares 1 y el monto que se genere del cuadrito, ¿no?, que ya les mostré. Vamos a poner el monto de la experiencia específica y el monto por contrato para la experiencia específica. Y obviamente también la fuente de verificación. Si ustedes creen necesario añadir algo más, lo pueden realizar. Pero esto es por lo general lo que se solicita a los oferentes. Ya, una vez explicado, vamos al literal 14, que aquí me pide otros parámetros resueltos por la entidad contratante. ¿A qué hacemos referencia a estos otros parámetros? Aquí en los otros parámetros
tenemos la posibilidad de solicitar al oferente, en este caso son los registros sanitarios, la documentación habilitante, ¿no? Los registros sanitarios, los certificados o las cartas de compromiso, los certificados de buenas prácticas de manufactura, los certificados de las buenas, en este caso, ¿cuáles serían los de distribución, almacenamiento, el certificado de funcionamiento y entre otros? Aquí pueden describir el número de documentación que pueden solicitar para poder realizar la revisión. Y el literal número 15, en este caso, lo que genera este cuadrito es lo que especifica en el aplicativo Ushai. Simplemente aquí el momento donde nosotros ingresar la información, ya se añadirían en estos otros parámetros la documentación que estaría generada del literal número 14. En este caso, aquí no agregarían nada más. En el literal 16, lo que registraríamos es también conforme al monto, ¿no? Lo que son las garantías de fiel cumplimiento en el caso de que aplique, las garantías de anticipo, en el caso de que ustedes consideren, bueno, para este ejercicio vamos a determinar un presupuesto referencial de $40,000. Y hay que tomar en consideración si aplican los dos tipos de garantías. Si ustedes creen pertinente solicitar un anticipo, regístranlo igual como les mencionaba en los anteriores literales. Y obviamente entraría de cajón la garantía técnica. Igual aquí se detalla lo que es cómo se solicitaría conforme a la necesidad la garantía técnica. Por lo general igual solicitan, no sé, para los dispositivos médicos hay algunos dispositivos que son ayudas técnicas que creo que van para 2 años o algo así. Pero bueno, aquí ya lo determinarían ustedes conforme a su experiencia, ¿no? Y a su conocimiento. En el literal número 17, conforme a las multas, en esto sí, aquí sí ya no añadirían nada, porque igual, conforme a la normativa, o lo que me menciona la normativa, es por lo general que se cobra la multa del 1 por 1000, conforme al igual al artículo 71 de la ley. Esto ya no haría en el llenado, ¿no? Igual en la vigencia de la oferta hay que tomar en consideración que desde que inicia el proceso de la compra hasta la firma del contrato, debemos tomar en consideración la vigencia en la cual nosotros vamos a estar presente con la oferta, ¿no? Por ejemplo, muchas de las veces lo ponen igual a 30 días, igual al proceso en el que se demora de la compra, o si no 60 días. Bueno, en este caso ya lo determinan ustedes, pero como les menciono, por lo general solicitan o registran por 30 días, por más o menos el tiempo que se demora la compra. Es a lo mucho. Ya, en el literal número 19, aquí sí, ¿no? La unidad, igual como les menciono aquí, la unidad requirente recomienda a la máxima autoridad o su delegado, ya sea servidor o servidora, que sea el administrador del contrato. Este puede ser el director o el responsable de la unidad requirente o su delegado. Aquí sí hay que tomar en consideración que se debe mencionar el nombre y el cargo para que sea mucho más específico la designación del administrador de contrato. Y aquí les he puesto, bueno, algunos de las obligaciones, en este caso no, de las funciones del administrador, y ustedes los pondrían, tendrían la opción de añadir tres funciones más, ¿no? Igual en las obligaciones del contratista, y aquí igual conforme a la naturaleza, como está aquí, no, conforme a la naturaleza de la entidad contratante se podrá establecer las condiciones adicionales que se considere pertinente. Entonces aquí una de las obligaciones del contratista, por ejemplo, el proveedor deberá garantizar el 100% de la calidad del dispositivo médico, y podrían poner el nombre del dispositivo médico ofertada, ¿no? Incluyendo terminados, calidad y acabado y durabilidad. Aquí igual les he puesto unos 2 ejemplitos
las obligaciones del contratista y ustedes tendrían la opción de añadir 3 obligaciones que consideren pertinentes para la obligación igual del contratista. En el literal número 21, el término para la solución de los problemas. Muchas por experiencia, ¿no?, que he tenido, muchas de las unidades requirientes lo ponen conforme igual a como lo establece el aplicativo, ¿no? El aplicativo a mí me da 8 días por lo bajo, eso es lo mínimo que nos dan para el término de la solución de los problemas, pero ustedes lo pueden poner porque sí hay como editar, ¿no? Lo pueden poner para 5 días, para 2 días, dependiendo como ustedes consideren este término, ¿no? Igual las obligaciones de la contratante, acorde a la naturaleza de la entidad contratante, se podrá establecer las condiciones adicionales que se considere pertinentes. Yo les he puesto como ejemplo proceder con los pagos, dar solución a las peticiones, y aquí, ojo, ¿no? Hay que poner igual al término de la solución de los problemas y las peticiones. Y les he puesto aquí para que nos ayuden añadiendo 2 obligaciones que debe cumplir la entidad contratante. Y finalmente, la recomendación. Es importante que la unidad requiriente, una vez se ha analizado el estudio de mercado, ya puede determinar qué tipo de procedimiento se puede seguir, ¿no? Y por lo general, bueno, aquí se ha puesto, ¿no? Recomendar el procedimiento contemplado dispuesto a la ley. Entonces, como les mencionaba, en este literal, lo que ustedes pueden colocar, bueno, por lo general se ha venido asesorando igual, ¿no? Como compras públicas, por lo general se pone, por ejemplo, una vez descritas las especificaciones técnicas, se recomienda que el proceso de adquisición por medio de la subasta inversa, conforme lo establecido a la ley orgánica, y se menciona aquí el artículo 47, ¿no? En el que nos dice el procedimiento de subasta inversa y se hace referencia al artículo mencionado. Y por último se menciona que se considera el monto asignado conforme al estudio del mercado y que se proceda con el inicio de la contratación. Y finalmente se encuentran las firmas de responsabilidad. Quién elabora, quién revisa y quién aprueba. En este caso, ese sería el ejemplo que usaríamos para más o menos tener una visión clara del taller para la elaboración de las especificaciones técnicas. Ok. Eliana, muchas gracias. En honor al tiempo, son las 10 de la noche, les vamos a solicitar de que esta parte del taller y la tercera parte pueda ser realizada de una manera más, con un poco de tiempo y podamos revisarlo esto hasta el día lunes. En ese sentido, vamos a ir haciendo el acompañamiento de esta actividad. El día de mañana, por favor, revísenlo en este documento si tienen más inquietudes. Yo aquí ya tengo una primera pregunta, ya la voy a plantear, para que la puedan revisar con tranquilidad el documento y mañana, si tienen preguntas, puedan plantearla al inicio del tema que vamos a tratar mañana. Para que un poco solventar algunas inquietudes que se vayan presentando de la revisión de este documento. Y el documento final lo vamos a discutir el día lunes o martes en un taller de la próxima semana. Como un preámbulo para ir cerrando el módulo número 4. En este sentido, vamos a plantear preguntas a la explicación que nos ha hecho Eliana. Yo tengo aquí una pregunta que plantea respecto a la experiencia. Nos pregunta Joana Sánchez, ¿cómo sabemos los valores a tomar si es al 10 o al 20%? Ya. Como les mencionaba, todo va en referencia al presupuesto referencial, para redundar. A ver, no sé si es que puedo compartir el cuadrito, ¿no? Ya. ¿Cómo sé si es que son el 10 o el 20?
Por ejemplo, mi proceso es de $40,000, ¿no es cierto? 1, 2, 3, ya. Aquí esta tablita lo que hace es ayudarme, ¿no? Aquí lo que me dice es en la primera fila. En la primera fila me dice que por el monto, el coeficiente, el presupuesto se encuentra en el coeficiente 0,002. Y aquí me sale igual los porcentajes para el monto, que es del 10 para este tipo de monto, porque no sobrepasa los $70,000. En el caso de que yo tenga un presupuesto referencial de $80,000, este cuadrito me ayuda y me dice que yo estoy en la segunda fila. Y obviamente a mí me va a generar el porcentaje del 20% para solicitar mi experiencia tanto general y el 10% en experiencia específica. Entonces, por eso digo, esta tablita en cuanto al cálculo de las experiencias era una de las herramientas que había generado el CERCOP y que ayuda bastante en el cálculo de en cuanto para la solicitud de las experiencias. Es solo cuestión es de ingresar la información conforme a como les mencionaba, no la determinación primero del presupuesto referencial en el estudio de mercado. Y posterior, yo al momento en que realizo la elaboración de mis especificaciones técnicas, ya solo con la ayuda de esta herramienta, que es el cuadro del cálculo de las experiencias, a mí también ya me determina si este proceso va a requerir comisión técnica o no. Por ejemplo, bueno, volvemos a los $80,000. A mí me dice que obviamente este proceso sí necesita comisión técnica porque supera y obviamente está en la segunda fila, supera los $70,000. Pero en el caso de que yo tenga un presupuesto de $8,000, me dice que no necesito comisión técnica y que los montos son mucho más bajos. Por eso, en este caso, en las experiencias específicas, en la experiencia general a mí me va a decir que yo solo puedo pedir el 10% y el 5%. Y por eso en esta primera fila yo tengo la opción es de pedir el 10% de experiencia general porque puedo pedir yo hasta 15 años de experiencia general. Y hasta 5 años, siempre va a ser 5 años de experiencia específica por los montos menores a los 70,000, como les mencionaba. O sea, esta herramienta ayuda bastante, en este caso, a las unidades requirientes para poder hacer un buen cálculo del presupuesto referencial, porque muchas de las veces sí ha pasado que se equivocan y me dicen, no, es que es del 20%, pero aquí obviamente ya la filita me ayuda y me dice, ¿sabe qué? No, este proceso es en primera fila, en los primeros coeficientes. Y ya me ayuda a mí bastante hasta para poder determinar el número de contratos que yo puedo pedir si es que pido contratos ya solo específicos, número de contratos específicos para poder yo validar la experiencia del oferente. Perfecto, Eliana, muchas gracias. Joana también agradece la explicación. Entonces, para ya ir cerrando la jornada de esta noche, el taller no ha terminado, lo hemos aplazado para poder continuar la próxima semana en el taller de cierre del próximo módulo. Lo que estamos haciendo es dando las indicaciones de la parte 2 y de la parte 3 para poderlo aperturar en el taller de la última semana. Podemos ir respondiendo algunas preguntas. Miriam Alulima consulta, quisiera saber si nos puede compartir el cuadro de cálculo y para realizar el trabajo podemos tomar cualquier dispositivo. Estimada Miriam, la matriz está en el grupo de chat. Se denomina se llama cuadro de experiencia, es un Excel. Ya lo tienen ustedes en el chat, por favor descárguenlo. Ese es el aporte de los expositores al taller. Entonces, van a utilizar, un poco también respondiendo a la pregunta de Miriam, van a utilizar uno de los dispositivos del listado que hemos trabajado con la parte que aportó Lorena, y ese dispositivo, el que ustedes deseen,
por favor, para que le hagan el ejemplo, así como lo está planteando Miriam ahora mismo, para poder realizar esta fase, que es la fase precontractual, preparatoria y precontractual, que es un poco con esto ir cerrando ya el ciclo del dispositivo, de la gestión del dispositivo médico. No sé si tienen alguna pregunta, porque la idea, vuelvo a repetir, es que ustedes con esta información, con los documentos que hemos revisado, puedan ir llenando durante esta semana hasta que volvamos a tener la reunión del taller la próxima semana, y allí vamos a hacer un poco el conversatorio, la interacción, la retroalimentación de la elaboración de este documento, con todas las dificultades que hayan tenido, como lo hicimos al estilo como lo hicimos con Lorena. Estos trabajos, los documentos ya los he subido al chat, pero también los voy a subir a la plataforma en el aula virtual para que ustedes puedan tener doble fuente de información. De la misma manera me estaban consultando si este video, esta clase va a estar subido, este taller, perdón, va a ser subido, si todas las clases estamos subiéndolas progresivamente, y un poco explicaba de que estamos nosotros editando, y eso es un poco lo que nos retrasa, porque hay que cortar algunos elementos mismo de la clase, y entonces esta edición nos va llevando tiempo para ir subiéndolos. Todas las clases van a estar en el aula virtual para que ustedes puedan revisarlas de manera tranquila y pausada en sus tiempos. Con esto vamos cerrando esta jornada. No sé si, creo que no hay más preguntas. Primero agradecerle a Liliana por su aporte, y le comprometemos para que por favor nos acompañe en el siguiente taller para cerrar esta actividad la próxima semana, por una parte. Y por otra parte, decirles que el día de mañana con el doctor Andrés Sotomayor vamos a cerrar. Hoy conversábamos con Andrés y decíamos, el ciclo de la gestión del dispositivo lo cerramos mañana, porque hemos ido identificando cada uno de los componentes desde la selección, la planificación, la planificación, la adquisición, el almacenamiento y la distribución. Con esto mañana cerramos con un tema que se llama el uso racional del dispositivo médico con el doctor Andrés Sotomayor. Vamos a hacer un preámbulo antes de esta presentación con preguntas respecto a estos trabajos que ahora hemos hecho, si es que fuera pertinente, y luego hacemos esta presentación. Y decíamos con Andrés de que más allá de una presentación, a nosotros nos gustaría entrar en una especie de conversatorio alrededor de la experiencia de la gestión del dispositivo médico. Cada establecimiento es un mundo, es un ser. Para mí, lo que yo decía en algún momento, un hospital es un ser vivo, y cada ser vivo tiene una identidad. Cada establecimiento tiene diferentes responsables, diferentes estructuras, por más que esté normatizado. Las relaciones al interior de los hospitales es única y particular. Mismo cuando cambian un gerente, prácticamente las estructuras hasta suelen cambiar. En ese sentido, pues mañana las experiencias sería muy interesante, y les solicito que mañana participemos con la experiencia de cada uno de sus hospitales respecto a la gestión y al uso racional del dispositivo médico. Con esto cerraríamos para dejar, mañana cerramos, y dejar el último módulo con 2 o 3 temas que son muy importantes en este taller, que es el tema de la tecnovigilancia y el tema de la seguridad del paciente a la hora de usar el dispositivo. Así como también vamos a ir hablando de temas como el reuso del dispositivo. Mismo hicimos un webinar para hablar sobre cómo reutilizar una mascarilla como un ejemplo, y cómo es que debería irse planteando el reuso de dispositivos. Y finalmente iremos hablando de
de la gestión del desecho, porque el dispositivo también genera desechos, y de la actualización tecnológica respecto a, desde el enfoque de la ingeniería clínica. Entonces, estos temas pues están como alrededor y son colaterales a la gestión del dispositivo médico, y eso es de la próxima semana. Aquí veo que Jorge nos plantea y nos dice, tengo una petición, ¿podemos tener acceso a las diapositivas de los expositores? Sí, ya lo vamos a presentar. Lo que pasa es que las presentaciones son archivos bastante pesados. Ya vamos a ver cómo lo gestionamos y los vamos a ir gestionando para ver cómo lo organizamos. Todos estos temas del material que se les ofreció cuando se inscribieron, pues ya lo vamos a ir editando y vamos a irlo teniendo en un paquete completo para que ustedes puedan tener acceso. No sé si tienen más preguntas. He intentado explicar cómo vamos a ir avanzando en el curso de aquí hasta el final. Como vuelvo a decir, hoy el taller no ha terminado, solamente hemos hecho una pausa para que ustedes puedan realizar las dos actividades, lo que hoy nos ha planteado Eliana, más el tema de las buenas prácticas de almacenamiento, que ustedes lo pueden observar. También está en el chat el anexo 2 que nos facilitó Lorena Palacios. Con esto, pues estamos cerrando esta jornada, agradeciéndoles la participación, sobre todo a Eliana y a Lorena, que nos han aportado importantemente en esta actividad. Invitarle al doctor Andrés Sotomayor para el día de mañana para el tema de del uso racional del dispositivo médico. Sin más, me despido deseándoles una buena noche y nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche. Muchas gracias.